Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy nos salimos a navegar. Hoy nos quedamos en una oscura taberna irlandesa para probar Old Dublin de Peterson. Pues muy bien, compañeros de ruta, ya tenemos las pipas preparadas. Este es un tabaco que trajo Sergio por varias peticiones de muchos de vosotros que nos habéis comentado el Old Dublin, que es un tabaco que teníamos que traer, es un tabaco que está muy bueno. Y bueno, lo conseguimos aquí en un estanco nacional, ¿verdad que sí? Sí. Comenta un poco cómo lo conseguiste y demás. Pues fui al estanco y lo compré. Muy bien. Poquito el precio de esas cosas, ¿no, Sergio? El precio no me acuerdo, la verdad. No recuerdo su precio. Pero vamos lata de 50 gramos, ¿no? Sí, es una latica de 50 gramos, no sé si se pondrá el precio por ahí, creo que no. Pero vamos, que en teoría, como todos los tabacos un poco comunes y un poco de batalla de Peterson, pues se encuentra fácilmente en los estancos un poquito... que tengan un poquito de variedad, pues ahí está. O sea, lo mueve Scandinavian Group Tabaco. Exacto. Eso ya se sabe. En general aquí en España, pues Scandinavian Group Tabaco es una sucursal que llegan muchos de sus tabacos, de sus labores, así que... Y muy agradecidos, ¿eh? Según la descripción, ya en lata, ya que le he dado la vuelta y lo he mirado, es Latakia chipriota, una selección de Golden Virginias y Black Cavendish. Sí. Así que luego miraremos en Tabaco Reviews y demás, qué es lo que nos dicen. Cavendish, Virginias, Latakias y orientales turcos. Ahora Dani, como siempre, que ponga el vídeo y que se vea. La presentación, la verdad que muy guay, como todos los Peterson con su tapita, que sale como la planta de tabaco, la verdad es que le da el toque. ¿Tú esto cómo lo haces? ¿Empujas, abres? Tiras para arriba, a ver, venga, va. Y bueno, como podéis ver en el vídeo, es un tabaco con una variedad de color tiene bastantes tonos de colores como de marrón, doradito, más clarito, amarillo, para que entendáis, ¿no? Tabaco el Golden Virginia, corte suelto pero en ribbon también, ¿eh? Sí, diría que es más un ribbon. Es un ribbon, ¿eh? Y ese olor típico de mezcla inglesa, pero no es tampoco extremadamente, por lo menos en olfato, o por lo menos bajo mi percepción, no es un tabaco, ahí diciéndotelo, no te lo ninfes que no es rape, no es un tabaco aquello exageradamente fuerte. Hay otros que son, por lo menos olidos, tienen el toque de Alata, que es como un poquito más prominente. Sí que si hundes un poquito la uña y escarbas y dejas salir el aroma, por así decirlo, te vienen un poco esas resinas, ese ébano. Sí, ese recuerdo como de madera ahumada, ¿no? De chimenea incluso. Lo paso al Dani, que lo disfrute. Qué bien me conoce. Hay que decir que de humedad, una de las cosas que apunto para la reseña es que de humedad me ha sorprendido, ¿eh? Sí. Viene bastante correcto, la verdad. Lo hemos dejado airear un poquito, mientras que terminábamos de preparar y demás, no mucho, y... Vale, tampoco es tan fuerte. No, por lo menos yo me lo esperaba olido, más, ¿eh? Y es un tabaco que a la hora de cargar, ya que las pipas están cargadas, fácil de cargar en el sentido que es tabaco, bueno, que aparte de que ya de por sí viene en el corte el ribbon, pues un tabaco que viene, pues como hemos dicho, con la humedad correcta y fácil de manejar. Sí, realmente sí. Como he dicho, es lo que antes ha salido en el vídeo, pero bueno, esto que también hace Davidoff y demás, la verdad es que es un puntazo. Pues nada, vamos a darle la primera capilla ya, ¿no? El puntazo que le vamos a dar ahora nosotros. Sí. A ver este Old Dublin, ¿qué nos desentraña este tabaco? Esta vez si lo consigo poner recto. No, ya iba bien, así. Vamos a ver qué tal. Bueno, de momento en la encendida muy suave, ¿eh? Muy suave. Típico aroma de mezcla inglesa, para entrar un poco en lo que es opio, pero que está ahí. Disfrútalo, Dani. Ay, señor. No es muy de inglesas. Ay, madre mía. Yo realmente tampoco son de... Uy. Creo que me acaba de petar el mechero aquí, en el vídeo. Pero no, En vivo. No es en vivo.
Pero me raya que este tabaco... Este tabaco. Ay, este mechero. ¡Oh! ¡Milagro! Este mechero está muy vivo. Es que le tengo un cariño, a este mechero realmente, mira, aprovecho para hablarle de él, si es que no lo he hablado nunca, pero este Eurojet, que lo compré por eBay, no me acuerdo si fueron... No por eBay, porque... Ibai, deja comentarios, porfa. Síguenos y comenta algo de la ruta. Ay, Bueno, ojalá no caiga esa breva, ¿no? Pero lo que iba a decir que este tabaco... y eso que no hemos empezado... Y eso que no hemos empezado con el maridaje, ya veréis. Pues bueno, este mechero, que me costó, me parece... 12 euros eran, ¿no? Era baratillo. Un mechero de doble llama, que mucha gente que no es amigo de la doble llama, pero a mí, bueno, a mí me gusta tenerlo. Y ahora es como que el muelle vaya... Y digo, no me asuste. Mucha gente ya cuando lo ve aparecer se coge los machos. Que es lo que siempre se comenta. Esto sobre todo para en la calle, pero realmente si vas con mucho cuidado y le das un toque solamente para empezar, a mí me va bien. A mí me encanta. Y si a una persona le funciona algo y yo ya digo, puedo enseñar todas mis pipas que tienen el borde de la cazoleta, perfecto. Sí. Pero bueno, dejemos eso de lado. Deja que se apague. De entrada, como dices... A mí yo creo que nos va a sorprender mucho, ¿eh? Sí. Este Dublín viejo. Y nada, pues bueno, antes de entrar ya con el tabaco, ¿qué nos habrá traído el Tito Sergio? Mira la pipa, hasta la pipa ha dicho... Hasta la pipa se ha doblado sola. Porque sabe lo que viene, por eso va a doblar ya. ¿Qué nos has traído hoy? A ver. Pues os he traído 3 vasitos de chupito muy hermosos. Ah, bueno. Centenarios. Sí, que tenían 100 años. Ya lo hemos dicho en algún vídeo, pero como va gente que se va sumando nueva. Esto es lo que traemos para hoy. Es un whisky irlandés que se llama The Guilty Mountain Boy. Van al pelo, irlandés. ¿no? Irlandés. Mira, a ver. Casan. Que si la quieres enseñar, tú que tienes la cámara más a mano. No la tengo en la mano. No, pero la tienes a mano. Esta botellica, la verdad es que... buscando un poquito así de... Ahí. Buscando un poquito el ángulo. Ahí está. Pues no sé, nos lo han recomendado bastante este whisky irlandés, el hombre que nos ha atendido. Es un whisky que ya adelanto, son 32 euros, está muy bien de precio, que ya nos ha dicho el que los iba a decir otra tabaco, que los whiskies irlandeses están un poco por debajo del precio de los escoceses, que tienen como un poco más esa fama. Y con el tema de Old Dublin, nos he visto esta gente como de principios de siglo pasado. Que dan un poco de miedo, y ¿verdad? sí, no sé, es como que he dicho, vamos a probar este whisky, a ver qué tal. Aparte que es cerámica la botella. Sí, la botella, aparte de cerámica, está muy chula, la verdad. Sí, la verdad es que sí, es para coleccionar. Con el taponcete de... Bueno, ya lo veréis, que es de corchete. Vamos a quitarle el precinto. La verdad es que promete, ya, ¿vale? Con un tabaco así, con una mezcla inglesa, un whisky, una bebida seca y tal. Esto ya lo acabo de limpiar. De momento le quito el sello de la agencia tributaria. Y hay ganas de de catarlo. A ver si lo que nos han recomendado. Este no lo hemos probado. Como otros sí que los hemos probado antes, pero este no. Yo la verdad es que tengo ganas de probar porque habré probado whiskies irlandeses, pues no me acuerdo ahora, pero tengo ganas como de... Yo la verdad es que no sé si he probado alguna vez un whisky irlandés. Pues bueno. Bueno, y tú whiskies has probado bastante, así que podrás también dar tu opinión, sin ser ninguno profesionales en licores. Abre bastante fácil, ¿Sí? la verdad. El tapón es majo, ¿eh? El tapón es majo, sí. Sí. Como un champiñón del Mario. Y luego la abertura, que también la verdad es que está bastante chula. Típica botella se antigua. derrama. ¿El olor qué tal? Hombre, huele a calcete, ¿eh? Y aquí en la botella, pásaselo al Dani si quieres. Aquí me huele más al corcho. ¿Sí? Ya veremos ahora. Venga, va. Ahora lo pega. Para el señor Dani. Otro por ahí. Gracias. A mí me viene, al menos en el tapón, me viene más como el alcohol del vino. Pero claro, aquí, al menos aquí en el tapón. Para mí me está oliendo el chupito. Aquí sí que viene ese olor como a... Me voy a esperar para... espera, que te dejo ahí la botellica. Sí, tenemos por Aquí ahí. ya me huele a whisky, más o menos. Sí, el olor, a ver, voy a decir, obviamente. Huele a whisky, pero a ver ¿qué rollo te viene al oler el chupito, Sergio? A ver a ti, tú que yo creo que eres...
Claro, aunque ahora está muy últimamente con los rones, pero tu Sí, bebida, últimamente, tu bebida estrella siempre ha sido más durante de mucho whisky. tiempo siempre ha sido el O whisky. sea que el ron es verdad que es más barato y esas cosas como... Bourbon. Es como una bebida que parece que es un destilado que no le hinchan tanto el precio, pero hay que decir que por 32 euros esta botella, a ver qué tal está. A ver qué tal Tal. está. Sí que es verdad que, bueno, el olor al colcete está ahí como en todos los whiskies. Antes de que nos mezclemos más con el tabaco, hacemos un brindis y lo probamos así un poco en Sí, frío, a ver venga, qué tal. yo le doy Venga. like a eso. Compañeros de ruta, vamos a probar este whisky irlandés y el brindis por todos vosotros. Con cuidadito que estos chupitos son... A ver qué tal. Por vosotros, compañeros. Suavísimo. Pues no está nada mal, ¿eh? Suavísimo. Suave y con sabor a, Pero espera. a madera. A barrica. A barrica. Muy suave, muy suave, muy suave. Me ha sorprendido, ¿eh? O sea, Es que yo debo admitir que aunque los rones me gustan, soy más de whisky, por lo poco que he probado. Porque, sí, no, los rones como que me sobrecargan un poco el estómago. Es como que me dan ardores. Predomina mucho, a ver, obviamente todos los whiskies, por muy buenos que sean y por el sabor a alcohol, de buenas a primeras en boca, está. O sea, lo que diferencia un whisky a otro, para mi punto de vista, es cuando te pasa por garganta y luego cuando te vuelve a subir el buque hacia arriba, ¿no? Pero ese olor a barrica está como muy presente, Sí, sí, ¿eh? sí, 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 muy, sí, muy, sí. muy presente. Tanto en olor como en sabor. Y como dice Dani, es muy redondeado en boca. pero no, es que es muy suave, o sea, te entra muy, muy ligeramente Ey, por boca, pues- te baja plácidamente por hasta el estómago, Sí. pero sí que te queda ese ardorcito en el estómago De permanentemente. Galti Mountain Boy. La verdad es que, compañeros de ruta, si lo habéis probado, lo conocéis y queréis dejar comentarios, dejadlo, a ver si opináis como nosotros. Y si no, de verdad, ya de entrada iremos viendo qué tal va, pero promete, ¿eh? Yo ya me empiezo a adelantar a ¿Está bien? vosotros. Si no lo terminas. Venga, vamos a darle el segundo fuego. Así, para que se centre en- Yo creo, de entrada, me arriesgo a decir que va a prometer este maridaje con este tabaco, ¿eh? Sí. Vamos allá. Seguramente a lo mejor algo que harían también los irlandeses, ¿no? Del condado de Limerick, ¿no? Ponía que era de... Del América, sí. Estas montañas, las de Galti. Un humo... La verdad para es que cortarlo. me sorprende mucho la delicadeza de este tabaco. Es muy suave, muy sutil. Yo es que me lo esperaba más fuerte. A ver, Realmente me a lo ver cómo esperaba muy va, a fuerte. ver cómo va la fumada ahora. Bueno, como muchas veces a veces decimos, yo estoy fumando en una de Peral. No tiene hecha a mano de Peral. Pero fuma bien, yo estoy con la Savinelli New Art, que está el número, no me acuerdo de memoria, la 611. Pipa que uso normalmente para los lataqueados o las mezclas inglesas. Una pipa muy ligerita, también para pasear, genial, pesa muy poco y fuma. Genial. Como todas las Savinelli que tengo, la verdad. Yo estoy con una Stanislao de madera de brezo y no tengo más información sobre ella. Y que puede ser que... No quiero hacer spoiler, pero puede ser que dentro de poco haya una sustituta. Ah. No, y para mezclas inglesas, sí. También tengo que decir que, por ejemplo, ellos están con filtro 9 milímetros normales. De Yo Vaughan, esta- en de este Vaughan, yo esta vez he hecho un poco el cambio, que últimamente estoy sin filtros, pero esta vez digo, "Ostras, Enséñanos, esto es un sí. lataqueado, sí. Viene bien, y digo, no creo que me sepa muy fuerte, quiero probar, pero no quería probar con unos normales. Así que me he puesto unos de madera de balsa, de Savinelli. Que siempre tengo la duda, ¿los habrá patentado Savinelli, no? Sí. Aquí, bueno, aquí ya hay uno que Savinelli, está si medio me ves, cortado aquí. deja comentario. Toma, enséñalo por ahí. Yo la verdad es que cuando los he probado sí que es verdad que la humedad y demás la retienen bien. Lo único que a mí, en mi punto de vista, o en forma de verlo, es que sobre todo con pipas que tienen lo que es la unión pues de color blanco transparentoso, como estas la Savinelli. exacto, estas líneas. Sí, exacto, yo con tu permiso. Mm. Cuando lo fumé, una vez lo probé con la miel,
pues es como que además van muy justo. Madre mía. Va muy justo. Es Bueno, más, no lo voy a meter más porque para hacer la prueba, cuando está colocado, estas ranuras que tiene, luego te dejan marcado de color negro toda la ceniza y la combustión en lo que es y te lo deja como un poco más guarrete. Mira, es que mira, cómo te va a presión. Sí, no, yo en el mío, al meterlo, ya ha habido trozos de esta madera que ha hecho como si estuvieras ahí cortándola. Mi punto de vista, que hacen la función, retienen humedad. A mí me sigue gustando más el resultado que te dan los de carbono activo, pero es que encima con ese añadido de que son guarretes, pues no me... Yo era por probarlos porque me pillé un paquetito que lo he y dejado, era a ver qué tal estaba. Los habrá apagado, ¿no? Pues sigue bien encendida. Punto positivo. Sí que, de buenas a primeras, la apreciación es que el humo es mucho más denso en este tabaco. Sí. Se está cargando bastante la estancia y eso que acabamos de empezar. O sea, que si llega un momento en que no nos veis... Sí, es que en las tabernas dublinesas estas... La verdad es que me sorprende también el tabaco. Yo ahora tengo ganas de empezar ya a maridar con este whisky, a ver qué tal entre ellos. La verdad, probando este Old Dublin, que es bastante suave, con un whisky que también es suave. Pero nos habían como, si no recuerdo mal, comentado que era un tabaco con más punch, ¿no? Sí que noto en la nariz, sí que noto el paso por la nariz un poquito más... Sí, en paso nariz pica un poquito, pero sí que es verdad que es un tabaco que la gente dice que fumado lento y había un comentario que decía con concentración. Es un tabaco, es una inglesa que está muy bien, está muy rica, te va acompañando tranquilamente, siempre y cuando pues estés tabaco de sofá. Tabaco de sillón. Tabaco de sillón. Pero sí que es verdad que si lo empujas un poco es cuando el tabaco se vuelve un poco peligroso. Porque tiene mucho carácter y enseguida se te va. Tienes que fumar tranquilo y concentrado. Cosa que aquí va a ser un poco difícil. Porque si no, he leído comentarios que se te vuelve un poco el sabor, se te va un poco, según decían en las descripciones, te sabe a calcetines sucios. Eso había un comentario de uno que lo decía. A mí de entrada, la verdad es que me está sabiendo muy bien, me está gustando mucho. Como ya sabéis, no hemos tocado en esta segunda temporada ninguna inglesa, ningún lataqueado. Las que hemos probado en la temporada anterior, como por ejemplo... El Consumer Gentleman de Aston, el Early Morning, el Iron Size también. Pues me está gustando, ¿eh? Bueno, pues yo voy a hacer ya la prueba con el whisky. Pero sí que es verdad que es un tabaco que de buenas a primeras, cuando lo hueles en lata y tal, te esperas el típico megalopunch ahí de los lataqueados, puñetazo, ¿no? de los lataqueados, pero realmente luego cuando lo fumas no sé, se baja mucho esa potencia en lata. A mí me sorprende, la verdad. A ver qué tal ahora con el whisky. Nos hemos adelantado tú y yo. Los ahumados los sube. El toque ese a madera ahumada lo sube. Pero riquísimo, es delicioso, ¿eh? Iba a decir, de Galte Mountain Boy, buen trabajo. Me gusta el whisky también. A ver qué te parece. A mí me parece que el toque de la latakia chipriota, que según dice Peterson, carga este tabaco, ese ahumado lo sube, pero es muy agradable. Lo que me gusta mucho de este tabaco es el sabor a madera quemada, tío. Está muy bien hecho. Y el whisky para mí lo sube. Eso precisamente, tan rico que tiene este tabaco, lo sube. Pues la verdad es que sorprende bastante este tabaquete, ¿eh? Es una mezcla inglesa que entraría entre tus favoritas. Puede ser, sí. Tendría que fumármelo un par de veces más y tal, pero de momento indiferente no me ha dejado. Sí, este es uno de esos tabacos que algunas reseñas que hemos hecho, que ya sabéis que normalmente le damos vueltas y lo probamos, este ha sido un poco como vamos a probarlo en el canal y a ver qué tal. También para tener un poco una primera toma de contacto aquí. Pero sí que es verdad que aunque está
Tiene ese cuerpo, ese carácter, el tabaco. Bastante... Yo me esperaba, la verdad es que un tabaco un poquito más... Más fuerte, sí. Sí, con más carácter. Y a mí, no sé vosotros, pero a mí en nariz me realza mucho los tostaditos, el almendrado. Yo tengo que decir que aparte de que me está sorprendiendo mucho, se podría decir que por ahora es un ataque que yo le daría, la verdad. Me sorprende bastante. Y eso viniendo del Dani mucho, Yo estoy flipando con el whisky y el maridaje. Al saborearlo por boca y nariz, hay un puntito, no sé a vosotros, pero a mí, ¿sabéis el panetone, no? Cuando lo abrís, ese olor que echa al principio, como que se ha condensado ahí un poco ese pollo que es el panetone, esa salida me viene un poco, no sé por qué. No sé por qué, me viene a mí ese olor del panetone, no el sabor en sí del panetone como en otros tabacos que sí que lo hemos dicho, no. A mí no me sabe a panetone, sino es un olorcillo que viene del panetone, no sabría distinguir qué es, no te diría A, B o C, porque realmente no sabría decirlo, pero sí que me viene un airecillo de eso. Pues no, yo no. Pero que matices cada uno. Sí, aquí los matices depende del paladar, depende de la nariz de cada uno, porque Pero a sí mí, que- pero sí- por ejemplo, me han venido como 2 o 3 veces pinceladas de apio. De apio. De apio, tío. Yo sobre todo lo que noto es que a lo mejor a eso que te refieres, noto un dulzor. Que está ahí, Es como, que está ahí, que está ahí. ¿sabes que está ahí. O sea, ese dulzor del mazapán, no, sino de la esponjosidad que tiene ese panetone? Es que es eso lo que me viene. Esos dulces están ahí, no sé cómo describirlos. Es que ni yo tanto, tampoco sabría decirlo. Pero que sí que tengo que decir es que el ahumado, o sea, ya no el ahumado en sí, sino el carácter del ahumado me está sorprendiendo muchísimo. Un ahumado muy elegante, muy... De verdad, pero es el toque. Otros que tiene ese toque ahumado, pues El ahumado está muy rico. está muy rico. Está ¿a que sí? muy Y rico. con el whisky es... El whisky... Y sin whisky también, la verdad. Que por cierto, ya que vamos un poco Pero- fuerte con whisky, vamos a pasar un poquito de agua para hidratar sin alcohol. Que también, que lleva, si no- también lleva alcohol, pero no lo podemos decir. Que si no vamos a acabar el vídeo diciendo que os queremos mucho. Sí, que luego, a ver, hacemos también un poquito de broma que tampoco ahora nos van a tener por borrachuzos, ¿no? O sea, piratas y eso, bueno, pero no. Realmente siempre hay un poquito del rollete que vosotros mismos nos dais como piratas, bucaneros, pero bueno. Importante, siempre si tienes a mano un poquito de agua, va bien para... Para hidratar. ¿Cómo se llama este libro que nos has traído hoy aquí? Oscar Wilde. Bueno, es un clásico de Oscar Wilde, que es El fantasma de Canterville. Es una edición un poco más moderna de lo que normalmente suelo sacar. Pero bueno, como nos estamos despidiendo un poquito ya de Halloween y tal, y esta portada es así bastante chula, pues eso, para despedirnos un poquito de estas festividades un poco tenebrosas. A mí no me deja de sorprender ese toque ahumado. Es que lo repito, pero es que de verdad que me ha conquistado, ¿eh? Este viejo Dublín. Así que no me cabe otra cosa que decir. Chicos, preparados. Peterson, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Una fumada muy agradable. Además, es que, a ver, ya os digo, dejar comentarios, ¿no? Pero es como un ahumado, como un ahumado tostadito dulce. Sí, es que no sí, sé cómo sí, explicar. Como si hubieran hecho unas tostadicas ahí en una chimenea. No sé cómo explicarlo bien, o cómo definirlo, quizás. Pero es un ahumado como con toques dulces, redonditos. Sí, dulzones. Me encanta. Y Sabéis bueno, que hoy tenemos un poco escenografía y temática irlandesa, con el whisky irlandés, tabaco irlandés, autor de cuentos Pues sí. irlandés, nos falta un leprechaun. Sí, no, de hecho es lo que iba a decir, que hoy Fumuki está rebotadísimo porque íbamos a meter un leprechaun, pero se ha cabreado y dice, ¿quién es la mascota de la ruta? Y se ha puesto enfarrucado y al final, pues bueno, lo hemos dejado... Pero sí, vamos a sacar un leprechaun. Aunque podríamos haberlo dejado, que por lo menos apareciera el arco iris con la calderilla de oro, con el caldero ahí de oro, ¿no? No calderilla de calderilla, sino con el caldero.
Y bueno, vamos a ver qué opinan los compañeros de Tabaco Reviews, ¿no? La gente que tanto nos ayuda a veces a descifrar o a comparar o etcétera. Por si no lo habíamos dicho, lleva Black Cavendish, Latakia, Oriental Turco y Virginia. Exacto. Comentar, y bueno, ya lo repito, pero que aquí ponía que era Latakia chipriota, por lo menos en esta lata y en estas versiones actuales. Pues mira, tiene muchas valoraciones, bastantes, tiene 272, que es bastante alta, la verdad. Yo creo que va a ser bastante fiable la puntuación que le den. Y le están dando un 3,3 sobre 4, o sea... Cosa que no me sorprende. No me sorprende a mí tampoco. Bastante, de los cuales 136 personas han votado 4 estrellas y 13 una. Es flipante que la cantidad la alta proporción ahí, de, sí. 4 estrellas, ¿eh? Bueno, de fuerza pone media, saborizante ninguno, sabor medio y nota de habitación tolerable. Yo en fuerza iba a decir, tenía como esa cosa de decir, nosotros estamos diciendo que es suave, a ver luego lo van a decir, pero bueno. Fuerza media, sí, a ver. Es que realmente no parece un lataqueado inglés como por ejemplo pues eso, ¿no? Lo que hemos ido trayendo hasta ahora, que es un poco como más... Hasta el Olaron 6 tenía un poquito más de punch. Un poquito más de punch, pues eso, el Artisan Blend, el Early Morning, sí que es verdad que la lataquia está como más portentosa ahí. Este realmente es muy suave, es que es una fumada inglesa muy... Por lo menos la experiencia en la fumada, a lo mejor en proporción tiene más que el early, que puede Exacto. ser, no lo hemos mirado, pero lo que es la experiencia de la fumada y lo que intentamos transmitir realmente, bueno, fuerza media. Fuerza media y sabor medio también, es que... La nota de habitación sí que es verdad, Cuidado ahí, sí que es verdad que está más cargado que otras veces. A lo mejor Está cargado de humo, claro. Y seguramente el olor que deje en la habitación, pues para una persona no fumadora o para una persona de danesas, por así decirlo, le va a salir un poco cargante. Claro, puede que la nota de habitación sí que sea un poco más cargado en lo que es en el olor. Pero ya hablando también de el humo que deja en la habitación, sí que también es bastante más cargadete. Sí. La verdad es que sí. Para poco que llevamos fumando está bastante cargadete. Ese toque ahumado en el ambiente, un poquito más tosco, por decirlo así. No es tan agradable, no es tan gentil para no fumadores. ¿Y algún comentario así gracioso que haya por ahí? De los Dublín, aparte del que ha comentado Sergio. Algunos son tochos. Las valoraciones son bastante positivas. Algunos son bastante tochos. Algunos son el Silmarillion, ¿sabes? Mira, hay uno hasta que deja hasta con vídeo. Este comentario. Ahora bien, esto es una especie de tabaco como besar a tu hermana. No es una experiencia desagradable, pero ciertamente no te emocionará. La Latakia está ahí, la Virginia está ahí, el Cavendish negro sin azúcar está ahí. La mezcla de los tres no es nada amenazante y terminarás felizmente un cuenco. Sí, bueno, sí, realmente sí. Excepto lo de como besar a tu excepto hermana, lo de que hermana. me parece un poco extraño. Supongo, eso. sí, porque es como decir que perturbador y que como que te deja ahí un bloqueo de por vida, ¿no? Yo lo que creo que sí que estoy de acuerdo es que la Latakia está ahí, la Virginia está ahí, muy bien mezcladito. Creo que Está muy redondito, la mezcla redondea mucho. La Mira, verdad. voy a leer un comentario de uno que le encantan los aromáticos, ¿vale? Venga, va. Fumaba aromáticos. Ojo. Pero nunca pensé que este tipo de tabaco que no huele a cereza, vainilla o a frutas pueda brindarte una experiencia de fumar divina. Un tabaco de gran calidad con una buena dosis de nicotina y el Latakia le da un humo fresco y algo picante. Esta es una buena mezcla para comenzar tus primeros pasos en el mundo del tabaco de Latakia. Muy recomendable. Estoy de acuerdo. La verdadmente, Yo 100% también. de acuerdo. Yo también. Aparte que es una de las personas que le ha dado 4 estrellas, siendo una persona de aromáticos. Es que sin ir más lejos, o sea, el propio Dani, que ya siempre os dice que a él las lataquias, pues no. Y los lataqueados y las fumadas inglesas es como que no le No me acaban llaman, y no me está llaman. diciendo que le está gustando. O sea, que- A mí el vapor puro y duro, Eso es tu preferido. ahí está. Yo tengo que decir que de verdad, de corazón, me quito el sombrero. Sí, Con sí, el sí. Dublín. Sí. Me quito el sombrero del leprechón. Muy buena compra hiciste. Y además, como ya hemos dicho al principio del vídeo, recordad que este Old Dublin de Peterson, Scandinavian Group, se puede conseguir en cualquier estanco mínimamente especializado a nivel nacional.
tabaco asequible creo que también, tampoco es un tabaco que a nosotros también a nivel nacional nos llega con precios muy buenos, muy correctos. En lata... Aunque no me acuerde, pero sí. Me parece que rondaría los 8 o 9 euros. Puede ser, sí. Comparando con otros que como el limón y demás. Y aparte, que bueno, que también el plus de que en lata, que siempre gusta comprar... Cuando eres fumador de pipa, las latas... Sí que es verdad que a nivel nicotínico está el tete, ¿eh? Está ahí. Este es tabaco de sillón, de... Me lo ha robado, ¿eh? Me ha robado lo que iba a decir. Yo me noto ese puntillo y no es del alcohol, porque como habéis visto no nos hemos vuelto a servir y lo estamos usando para saborear y maridar. Aquí podemos decir que no nos hemos vuelto a servir porque como no se ve... También es verdad. Pero no, sí que es cierto que noto ese puntillo de la vitamina N un poquito más. Bueno, aquí, como veis, se crea la taberna irlandesa, que hemos dicho, pues se crea, realmente el humo Sí. es denso. Yo tengo que decir que cuando este tabaco vaya en rotación, acordados de que para mí pase, ¿eh? Ojo, que Para que lo diga yo, ojo. Ojo, es lo que iba a decir, que Dani comente esto, Pues realmente... que es eso, es que cada uno, bueno, quizás creo que ninguno de los tres somos muy de la taquia, por lo menos por el momento, que ya sabemos que luego cuando a lo mejor pasen los años acabamos todos en plan de la taquia para mí. Pero por ahora sí que a lo mejor nos apetecen más los Virginia, los Vapers. Y que lo digas tú me sorprende mucho. La verdad es que Si estuvieran Flake ya... para ser un Latakia me ha sorprendido mucho, ya que hay otros que no me han sorprendido, no me han gustado tanto, y otros que no me han gustado nada. Pero bueno, oye, que para mi sorpresa es muy bueno, la verdad. Así que para que lo diga yo, os lo recomiendo, Rutero, la verdad. Tiene un paso por nariz muy... Muy delicado, muy amigable, tío. Sí que es verdad que es un tabaco que pide hidratación, ¿eh? Sí, Pide- un poco más así, garganta un poco más sequete, ¿no? Pide hidratación. También tengo que decir que, por ejemplo, el ataque que te viene suavecito, que lo pasas por la nariz, Sí. y es muy suave y rico, te deja ese picorcito, pero como picante en la lengua, muy sí. bueno, la verdad. Es como que también me recuerda al perique, ese que te deja también ese picorcillo en la lengua, pero viniendo de la taquia. Sí, La sí, verdad sí, me sí. sorprende. Será porque es lo que también me está llamando mucho la atención y me está gustando. Está muy rico, tío. Yo, para mí, ahora mismo, realmente, mis latakias preferidos es el All Ironside y este. O sea, me ha conquistado completamente. ¿Y con el whisky? Y con el whisky. Es que de verdad, reitero, ¿O no? ¿O no? fuera coñas, pero con el whisky, ese toque ahumado lo sube, pero cantidubidubia. Pero también hay que decir que este whisky es también muy suave. Mm. Será por eso que también casa muy muy bien. Pues sí. Si hubiera sido más fuertecito, puede que hubiera sido el retronasal y todo esto hubiera sido bastante diferente. Exacto, jamás lo acompaña porque este whisky realmente es muy suave. Mhm. Tiene el olor ese, como has dicho tú antes, el olor a alcohol está ahí, pero oye, ¿qué pasa? Pero que sorprende. Tanto el tabaco como el whisky nos han sorprendido mucho. Por 30 euretes este Gratamente, whisky. Realmente. Así que para ser un latakia, La caca. un latakia, ¿vale? Muy buen trabajo, la verdad. Sí. La verdad, muy buen trabajo. Tabaco de ahora se nota además que Peterson, Scandinavian Group, quien lo manufacture, ya no voy a entrar ahora mismo en eso, sino tabacos de calidad, ¿eh? Sí. Con- Está ricoso. Ya, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, ya veremos si se van igualando con los antiguos Tunji. Esperemos que sí. Por el bien de todos los pipas fumadores, esperemos que sí. Y brindo por ello. Y tabaco de calidad galáctica, ¿eh? Este yo lo consideraría un Master of the Universe, ¿o no? Sí. Dentro de los lataqueados, Para mí sí, la verdad. Por lo menos nos ha gustado. ¿cómo es dentro de los lataqueados? ¿Cómo es? Master of the Universe. Un tabaco ahí de calidad galáctica. Más que fuma muy bien. Yo más o menos voy por la mitad. Esta cazoleta también es profunda y los 3 gramos han entrado bien, ¿eh? La ceniza blanca, así grisácea, muy homogénea. Gandalf el gris está ahí abajo.
Si nos preguntan, ¿volveríais a este tabaco? Sí, completamente. La verdad que sí. ¿Lo volveríais a comprar? Sí. Así que... ¿Entraría en la rotación? Al menos a mí sí. Sería el primer ataque que entraría en rotación. Hola, déjaselo al Dani que le dé un par de vueltas. A la semana siguiente... ya no También le ataque. os digo una cosa, en cuanto terminemos el vídeo es cuando la lata. Muy rico, muy rico. La verdad es que, de verdad, Peterson, muy buen trabajo, de verdad. Me gusta. Curioso, ¿eh? Que el Early Morning, por ejemplo, que es un tabaco como más de la mañana, que lo tienen como con ese estandarte como de tabaco más suavecillo dentro de las mezclas inglesas, pues me estaba... Bueno, aparte de que me está gustando más el viejo Dublín. A mí también me está gustando más que el, Sí, que el sí. Early Morning. De hecho, Le noto- me sorprende que Early Morning tenga como ese renombre y este esté como más descuidado, más... Que no se hable tanto de este tabaco. Yo creo que aquí el Tito Peterson se ha portado bien con este tabaco. Sí, completamente. Una mezcla, un blend muy, muy bien hecho, que desde luego, desde la ruta del tabaco recomendamos, pero vamos, en mayúsculas, ¿eh? En mayúsculas. Tabacazo, ¿eh? Pero como decías tú, tabacazo, ¿eh? Tabacazo para el capazo. Totalmente. Habrá que hacerse con unas latas de esto, ¿eh? Bueno, la suerte que tenemos es que es un tabaco que se puede conseguir bastante fácilmente, o sea que... ¿Qué sabéis? Y el estanquero, cuando lo compraste, te lo recomendó él, fue una elección tuya, ¿no? Es más, le pregunté si tenía la taquia, porque yo no lo conocía, los Dublín. Le pregunté si tenía la taquia y me dijo, ¿la taquia? Lo que siempre pasa a veces que los estancos... ¿Cómo la taquia? ¿Cómo la taquia? Sí, es un tipo de tabaco. Hay muchos estanqueros que te venden y no saben ni lo que te están vendiendo, pero bueno. La gran mayoría, por desgracia. Y la verdad es que comparto contigo eso de que, por ejemplo, el All Iron, sabes que también es un tabaco que nosotros ya llevamos con miedo en la reseña, que era como que la gente, que sí que es verdad que tiene ese punch, ese cuerpo, yo creo que más que este, pero también era un tabaco muy gentil a la hora de fumarlo. También era bastante alto en nicotina, que al cabo del rato te dejaba bastante... Bueno, y este ya está también, que yo lo te noto. dejaba chichas flojas. Este también te deja esa sensación de chichas flojas, de reclinarte en tu sillón orejero. Sí, la verdad es que sí, este es muy tabaco de sillonate, sí. También hace poco fumamos el Consumer Gentleman, lo que pasa es que llevaba más tiempo abierta la lata, estaba un poquito más, a lo mejor, Más sequillo. más seco. Pero el toque así de proporción también es suave, no es como... El Artisan dentro del grupo de Aston sí que es un poquito más fuerte. O sea, Es o más que fuerte, como decía Sergio, como más condimentado, más especiado, más matices, Sí. mucha más gama de sabores y de... Este yo sobre todo noto, principalmente, aparte de que tenía el Cavendish, ¿no? Sí, la Cavendish, la Taquia, Sin Oriental Turco, sin barley, ¿no? Sin barley. Noto mucho yo la combinación del Virginia, la Taquia, ahí, el ahumadito dulce, es que es como Sí. un ahumadito dulce muy, muy gentil. A mí, por ejemplo, lo que me pasa con el Artisan's Blend, que yo es toquecillo, algo que a sí. mí del Artisan's Blend es lo que me echa un poco más para atrás, es que tiene ese saborcillo como aceitoso. A mí esos grasos, sí. ese grasiento que tiene a mí, es que yo todo lo que sea muy gracioso, Bueno, sí que es más gracioso. gracioso O a lo soy mejor yo. yo creo que la proporción de orientales que También tiene ese podría toque- ser, que también lo noto aquí, pero está tan bien Es que agalmado. Sí, es que los orientales están, los ébanos están, las resinas Sí, están... aunque aquí no pone... Ah, bueno, sí, ¿ves? Aquí pone oriental. Lo que pasa es que es curioso que aquí no lo pone en lata. Pero está tan bien conjuntado, Bueno, sí, todo perdón. tan redondito que... Pido disculpas, sí, lo pone, ¿eh? Oriental. Ujú. Pero más delicado. Sorprendente. Y es Bueno, que me vamos a está ver. gustando. Me está gustando. Tengo que decir que mucho me está gustando. Por eso, compañeros de ruta, apuntarlo, ¿eh? En la agendica. Totalmente. Realmente es un ladaqueado que recomendamos, pero de pie juntillas. Sí. Y el whisky también. Ya me lo he acabado.
Pero es que realmente el toque del whisky, eso que es como que te amplifica el alcohol, te limpia como esos sabores y luego es que el ahumado es que es una delicia, es que es una delicia. Bueno, yo brindo por el último chupillo, el que me queda. La verdad es que combinan... Es que esos ahumados, esos hasta incluso dulces del Virginia, esa combinación del blend, ¿cómo? Si podéis hacer la combinación, De verdad, el Dublin con este whisky, el de Guilty Mountain Boy, realmente yo creo que os va a sorprender si no lo habéis probado ya y no habéis hecho la combinación y bueno, yo creo que os va a gustar mucho. Pues ya está. No sé si queréis comentar. Yo estoy ahora mismo ya, yo creo que entrando en el tercer tercio. Yo estoy que como fume un poquito más ya me empieza a silbar la pipa. Esos tostaditos se suben un poco. El toque, hay que decir, como hemos dicho, como has comentado, el toque de la vitamina N está ahí, ¿eh? Porque ese toque de... Se me acaba de apagar, es que ya estoy... Sin ser extremadamente un tabaco muy fuerte, se nota el toque de la nicotina, se nota que tiene más que otros. Por lo menos yo sí que lo noto en comparación con otras mezclas inglesas como el Consuming Gentleman, que por ejemplo no me daba tanto este toque de la nicotina. Que no, eso no es ni... Que no es malo. Ni bueno ni malo, realmente si te apetece relajarte y tener tu momento ahí de tú y la pipa, con música clásica de fondo, con crearte ahí tu mini ambiente y puedes estar tranquilo, obviamente. Con un concierto de los Dubliners de fondo. Te va a ser muy... Sí, muy sí. Y como comentaste en otro vídeo que le estabas pillando el tranquillo a fumar con pipas largas, chiquititas, este tiene que ser una asignatura pendiente, ¿eh? Darle con esa pipa. Me gustan... Los lataqueadores estoy cogiendo el gusto a fumarlo con pipas pequeñas, de poca capacidad y un poco largas. Rollo como las pipas de arcilla antiguas, que eran Piratas. poca capacidad y muy largas, pues ese tipo de pipas para los lataqueados me están encantando y ahí sí que fumo sin filtro. Pero sí, es un tabaco, como bien has comentado, un tabaco de sillón, ¿eh? Tabaco De señor. de señora inglés o irlandés en este caso. Pues a mí este tabaco hasta me apetecería mientras a veces estamos jugando en el ordenador, cualquier cosa. Sí. A mí me viene hasta apeteciendo uno de estos así, ¿eh? Es que está muy bueno, tío. Está muy bueno. Pues toma, Dani, quédate la lata. Para que Sergio no mira. La verdad, muy bien. Y yo voy a hacer una cosa más. Voy a volver a abrirlo. Quiero volver a olerlo, a ver qué tal. Yo, de hecho, cuando fumo en casa, me gusta siempre tener, por lo menos yo, cosas raras mías, ¿no? Tener la lata al lado y de vez en cuando, mientras voy fumando, incluso o al final de la fumada, volver a coger la lata, abrirla y volver a olerlo y ver qué matices me da una vez fumando. También lo hueles diferente, después de haber fumado también te vienen otros olores. Después de haber pasado el tabaco por la nariz y haber hecho tu fumada y tal, la verdad es que vuelves otra vez a la lata y cambian muchos matices. Sí, y me huele hasta mejor aún. Qué olor, o sea, qué lata queda más, de verdad, perdonad si nos repetimos, pero qué lata queda más delicioso. También tengo que decir que ahora se me han subido como las ciruelas, el dulcito, se me ha subido ahora. Yo tengo que decir que ahora mismo me la acabo de reencender y no es de esos tabacos que te viene luego un fortón, te viene igual. Puede que se alce una mijina, lo notes un poco más fuertecito, pero oye, que es tan suave que es que sigue igual. Este sería un picor en nariz, a lo mejor un 0,0 algo. Toma, Dani, si quieres. Ya verás. Este ya de picor sí que te viene un pelín, pero de esos que te dejan la nariz bien, la verdad. Es que me viene todo el rato, o sea, el tabaco en frío me viene ese ahumado. Todo el rato. Una mijitilla más. Ah, pero solo... Ponte. Que yo, no, pónmelo tú. Que controlas más el tema botellín. Toma. Pero nada, Una mijina. medio dedillo. Una mijina. Está. Joder. Ponle... Este es joven. Bueno, pues ya que estamos, yo también... Venga, va. Es para dar un No, pero porque- échate tú primero. No, te sirvo a ti primero, porque servirse uno mismo cuando hay Más gente. comensales que están esperando es de mala educación. Me parece bien. Es de mala educación.
Me parece bien. Toma Por una mejilla. una mejilla de nada. ¡Sí, me la lleno entero! Bueno, tampoco voy a decir que no, la verdad. Bueno, me voy a esperar. Es que es delicioso, de verdad, es que... Y este whisky también me ha sorprendido mucho. Por 30 euros un whisky. Ya sabemos que los whiskies son bebidas que, por ejemplo, en comparación a los rones, son más caros. Y la verdad es que, oye, pues entre este y el Glen Rhodes, que probamos, por ejemplo, hace tiempo, oye, pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo me quedo con este, sinceramente. O sea, hemos... buena elección. Sí, la verdad es que sí. Así que este whisky, muy buen trabajo también. Muy buen trabajo. Caballeros. Pues nada. Venga, otro brindis. Otro brindis. Por todos vosotros, compañeros de ruta. Copión. Copión sí es lo que siempre decimos, ¿no? La verdad que sí. Por todos vosotros y que que este proyecto Dure mucho. siga adelante, dure mucho y que siempre estemos ahí al pie del cañón todos juntos, como siempre, bajo los estandartes de este maravilloso mundo. Y esperemos que también os guste siempre y que realmente esto lo hacemos también por vosotros. Y hasta la próxima travesía. Ah, no, claro, no. No, pero la verdad es que combinación de este whisky con este tabaco ha sido perfecto. Sí, brutal. Yo le voy a dar un toque, Realmente le voy a dar un brutal. toquecillo más de calor. Yo creo que ya estoy... Ya no me debe quedar mucho. De verdad. Son de estos vídeos que hacemos y que dices, qué experiencia más buena esta combinación. Qué experiencia más guay de haberlo compartido con vosotros, de verdad, compañeros de ruta. Tabacazo, buen whisky. Parcapazo. Bueno, la compañía, bueno, regular, ¿no? ya nos tenemos muy vistos. La gente en casa siempre estorba. Vale, voy a enseñar, me voy. Ay. Otro tabaco también muy punto de libro, que le das el toque de fuego. Sí que es verdad que las hojas, al ser punto de libro, pues te las ensucia un poco, pero... Yo te iba a preguntar, ¿qué tal el filtro Savinelli? A mí, estupendamente, la verdad. A lo mejor le ha gustado tanto que el filtro... Claro, es que también la primera vez que pruebo este tabaco lo tendría que probar con otros filtros y sin filtro para dar mi opinión, la verdad, pero por ahora la absorción perfecto, nada de humedades. Eso es una cosa que... La verdad iba a que decir. por Bueno, ahora, sí, por ahora pero- lo que he probado, pero cero, ¿eh? Savinelli Cero humedad. también muy buen trabajo. Yo a mí, por ejemplo, los filtros de madera no me acaban, pero... Luego es más también por el tema de la limpieza, además. Claro. Pero a mí ya cada 2 por 3 se me está apagando. Y la sensación esa de dar una calada y que te venga como cenicilla, porque yo recuerdo mí- que con esto de Savinelli, al tener esta ranura... A mí en ningún momento, la verdad, no me ha venido esa cenicilla, ni esos grumillos que te vienen. Pero bueno, yo creo que poco más podemos decir de este grandísimo tabaco. Compañeros, si queréis aportar alguna cosilla más ya para finalizar y despedirnos. Tabacazo para el capazo, o sea, realmente. Si lo veis, compradlo. Dani. Es que es que más, cosas más buenas de lo que puedo decir de un tabaco de la Takia, que para mí no me atraían ni nada, que este lo podría meter en mi rotación, creo que ya es mucho decir, la verdad. Ojo, Ojo. Pues nada más, compañeros de ruta. Tabaco de Peterson, Old Dublin, tabacazo, muy recomendado, recomendamos desde la ruta, probarlo, si lo habéis probado, que seguro que sí, dejadnos comentarios, así los leeremos y os contestaremos. Hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós. No, con las uñas no. Con la... Hijo de puta. Bueno, si se queda en el vídeo así, también mola. Claro. Porque no lo tienes encima. Sí, bueno, si me se pone, tampoco lo voy a sacar. Sí. Qué bueno. Mira, No está de más. Sí. Así ven cuánto ha crecido. lo he hecho. ¿Qué pasa? Claro, le da ahí los whisky, los humos y todo. Le da la luz de los focos y está. Hala. Hola, Ya tenemos al nuevo Ya no Sergio. queremos a Sergio. Ya tenemos al nuevo ¿Sale en la Sergio. cámara? Sí que sale. Bueno, compañeros de ruta, pues ya visto de Sergio lo hemos cambiado por un gato rubio. La verdad es que este Juan, Igualmente no importa que no me lo trayera hoy. este, como dices, jugando tus partidas nocturnas y tal. Es increíble.
aparte de que como también es un tabaco que tú lo puedes dejar tranquilamente, se te apaga, lo vuelves a encender, Sabes sí, que está bueno, estás jugando tranquilamente, tienes el sabor ahí todo el rato, le das otra caladita, lo vuelves a dejar y sigues jugando. Pues La que verdad me ha sorprendido muy, muy gratamente. Creo que hasta demasiado. La verdad que muy, muy, muy... Ahora le muy- preguntaré una cosa, cuando vuelva Sergio, que se ha ido, que nos ha dejado solos, ahora le preguntaré una cosa, a ver. Que va de la mano de lo que comentabas. De los que yo comentaba. Estar jugando y tal. Ah, Uy. A ver, Sergio, siéntate aquí con nosotros. Yo te quería preguntar una cosa. Dígame, usted. Comentaba Dani que, por ejemplo, cuando juega por las noches, es un tabaco que pues bueno, puedes estar haciendo una partida, que se te apaga, te lo enciendes, vuelve a estar ahí el sabor y tal. Por ejemplo, un tabaco para estar haciendo pues, manualidades, maquetismo, o estando en un taller haciendo tus cosas, también es un tabaco muy... que aunque tenga ese punto nicotínico y tal, pero es muy Sí. agradable. A ver, realmente cuando estás haciendo cosas manuales y tal, Porque te relaja mucho, tío, este tabaco. sí. Sí que es verdad que puedes estar fumando Oye, siempre y esto- cuando sean cosas manualidades, maquetismo, Si estás dioramas. operando a cuerpo abierto, no, ¿no? Claro. Hombre, si no estás pintando... Pero bueno, que si tú tienes tu apoyador de pipa y la vas dejando y aunque se apague, realmente lo vuelves a reencender y ya está. Que en ese sentido cualquier tabaco te vale realmente, porque se apaga, lo vuelves a encender, le pegas 3 o 4 pipadas, lo dejas y sigues con lo tuyo.